Mujer en la prehistoria, una perspectiva de género. El avance en los campos de la historia, arqueología, antropología y prehistoria, así como en sus herramientas y métodos de interpretación, nos obligan a replantear y reinterpretar los datos con otras miradas. El conocimiento que poseemos de la prehistoria, la mayoría, se obtiene de los restos arqueológicos, pues a partir de estos objetos materiales podemos inferir y relacionarlos con actividades o trabajos asignados a un grupo o individuos específicos. En la arqueología tradicional, durante mucho tiempo, se nos ha impuesto una imagen de la prehistoria donde hay roles muy marcados para hombres y mujeres. A los primeros se les asignaban actividades de gran relevancia, mientras que las mujeres eran relegadas a papeles secundarios. Mucho de esto proviene de concepciones socioculturales de la época. La perspectiva de género nos abre un panorama para ampliar el limitado conocimiento del papel de las mujeres en la prehistoria y reconocer su papel como actores sociales dentro de la sociedad y las interrelaciones con hombres y niños. Las investigaciones de género tienen como objetivo enriquecer las nociones de experiencias, comportamientos y sistemas simbólicos mediante el estudio de individuos en las estructuras sociales, económicas, políticas e ideológicas de las sociedades. Con este nuevo enfoque se logran dos cosas: encontrar a la mujer en estas sociedades y tener una mejor interpretación del registro arqueológico, pues aunque los estudios arqueológicos de género están en proceso de construcción teórica, podemos tener un perfil integral y parcial con una visión menos distorsionada de las relaciones humanas en la antigüedad. La mayoría de estos estudios provienen de la antropología feminista con Reiter, Rosaldo Lamper y Sarah Nelson, quienes visibilizaban la falta de bibliografía en arqueología y género, generaban curiosidad por las relaciones entre hombres, mujeres e infantes. Este tipo de pensamiento se enfrentó a rechazos dentro de la arqueología con posiciones machistas, donde se consideraba al hombre como principal actor y creador de la civilización. Algunas obras bastante influyentes y que significaron un avance fueron Engaging in Archaeology, Women and Prehistory, de Joan Gero y Margaret Conkey en 1991, Gender in Archaeology, de Sarah Nelson en 1997, y Women in the Prehistory, de Cheryl Chazen y Rosemary Joyce en 1997. A partir de la anterior podemos ubicar tres estadios o fases de las investigaciones de género: una crítica al androcentrismo en la ciencia, una fase remedial enfocada en actividades feministas y un desarrollo de un cuerpo conceptual y metodológico a través de una reconceptualización de los campos existentes que producen teorías integrativas concernientes al sistema sexo-género. Se combinan e integran herramientas metodológicas y teóricas de la etnohistoria, etnología, arqueología y antropología física que se centran en analizar el espacio y las relaciones de género, el papel de las mujeres en la producción de herramientas de trabajo, análisis de las unidades habitacionales, producción textil, entre otras. Es decir, el entendimiento de la vida cotidiana pasada, cómo se insertan hombres, mujeres y niños en la estructura social y económica. También podemos resaltar tres limitaciones que impiden entender las relaciones entre géneros como constructos sociales y que varían de cultura en cultura, es decir, no son estáticos. El primero, androcentrismo, centrados en estudios sobre el proceso de estratificación social asociados con factores de adquisición de poder y prestigio. Segundo, polarización de sexos con roles diferenciados con una jerarquía masculina mayor. Se asume que el hombre es quien controla y es el motor del cambio. Las actividades asignadas como propias de las mujeres se relegan a un nivel inferior. Esencialismo biológico. Restringe el papel de la mujer a la reproducción biológica, la crianza de los hijos y actividades en el interior de la unidad doméstica. El sexo está relacionado con el género, pero jamás deben ser utilizados como sinónimos. Cada constructo de género varía de cultura a cultura y es enseñado mediante el tratamiento de principios generales y particulares transmitidos por patrones socioculturales. A partir de esto surgen preguntas como: ¿qué hacían los hombres y mujeres? ¿Cómo podemos saberlo? Mediante datos arqueológicos. Para responder estos cuestionamientos, se proponen metodologías, herramientas e indicadores. El dato etnográfico posibilita acercarnos al conocimiento de las relaciones de género, comportamientos y actividades en grupos de cazadores-recolectores, así como desmitificar las concepciones preestablecidas. El dato arqueológico se debe realizar un análisis de materiales arqueológicos sin relacionarlos a priori con el sexo del individuo o atribuirlo a roles femeninos o masculinos. Nos permite identificar actividades realizadas por hombres y mujeres, distribución espacial de estas actividades dentro del grupo, localización de espacios y funciones, análisis de artefactos con respecto a su distribución espacial, patrones estadísticos de asociación entre artefactos y estructuras. El dato etnohistórico nos permite entender los aspectos de la vida cotidiana, el tipo de actividad y trabajo desempeñado por los individuos. Finalmente, el dato antropofísico nos permite estudiar los aspectos biosociales, que nos indicarían qué actividades desempeñaban cada quien dependiendo del impacto en el cuerpo. En general, esta propuesta utiliza diferentes variables para explicar diferentes aristas del papel en las interrelaciones de individuos en sociedades antiguas para responder con mayor precisión las interrogantes planteadas.